¿ya? Entonces, cuando el año 2018 se promulgó la resolución ministerial, ¿no? En la que aprobaba la norma técnica 139 que habla de la gestión de la historia clínica. Entre ellos hay varios procesos que ustedes saben, pero en el punto 4.3, que habla del archivo de historias clínicas, habla sobre lo que se debe tener en cuenta en el contenido, la relevancia legal, científica e histórica y el riesgo ocupacional por agentes cancerígenos que determinan su ubicación en él. Se habla al hablar de archivo de historias clínicas, se habla de un archivo común de historias clínicas en las cuales se encuentran previamente clasificadas de acuerdo a la frecuencia de su uso. Como ustedes saben, hay un uso activo y un uso pasivo, ¿no? También se habla del archivo especial de historias clínicas. Estas se encuentran las historias clínicas de los casos médicos legales de interés científico o histórico, así como de los pacientes con cáncer ocupacional. Estas historias clínicas deben ser custodiadas bajo medidas de mayor seguridad. Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de lo que es el archivo común de historias clínicas, como le dije en un primer momento. El archivo activo se encuentran las historias clínicas que son constantemente solicitadas por los usuarios de salud, quiere decir los pacientes, ¿no?, durante los últimos 5 años. Hablar de archivo pasivo es de la historia de los pacientes fallecidos o de pacientes que no han acudido al establecimiento de salud por más de 5 años. Estas historias clínicas permanecerán por 15 años en el archivo pasivo, ¿ok? Y como les dije, el archivo especial, que es un manejo especial, que tiene que tener el manejo de su custodia es mucho más delicado, por decirlo así. ¿Qué pasa después de estos 15 años? Todas las historias clínicas pasan al Archivo General de la Nación como de conocimiento. Si ustedes pueden ver, ahí yo he señalado un punto que dice, una flecha que dice del DNI. ¿Por qué lo he considerado? Porque a partir de esta normativa se señala que el número de la historia clínica tiene que ser el número del DNI, o sea, en este orden va a ser. Si bien es cierto, se ha trabajado con números que que han considerado en el establecimiento de salud, no quiere decir que hoy por hoy las historias que ya se han generado van a cambiarlas por DNI. Se mantiene eso, pero siempre y cuando ya las nuevas historias clínicas tienen que tener el registro con el número del DNI. En el caso de, como tenemos ahora bastante presencia de extranjeros, será el carnet de extranjería, el pasaporte, o en el caso específico de los venezolanos, lo que tienen su PTP, ¿no? Siguiente. Bueno, y yo les he señalado lo que habla en la norma técnica, lo que es básicamente lo que es la administración o el archivamiento de las historias clínicas. Existe el 5.3 que habla de la administración y la gestión de la historia clínica. En el 5.3.1, el proceso técnico administrativo. En el numeral 2 señala la organización y el manejo de las historias clínicas. ¿Qué señala en el inciso A? Es que el establecimiento de salud en esta área, porque es un área de archivo de historias clínicas, debe tener 2 funciones básicas. El tema de la asistencia técnica, como por ejemplo lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Eso tiene que cumplirse. Además, también se habla de supervisiones. Yo les he puesto aquí un cuadro de 4 verificadores que están recogidos de la misma norma técnica, que ustedes pueden, no quiere decir que lo hagan tal cual, pero sí lo he considerado como 4 puntos importantes, sin desmerecer los demás, pero para que ustedes tengan un mecanismo de cómo superviso si estoy llevando bien mi proceso de archivo de historias clínicas en mi establecimiento de salud. Como podrán ver, cada supervisión, ¿no? Tiene una herramienta para ser evaluado, tiene que tener un sustento legal. Por decir, en el número 1 del verificador habla que la IPRES cuenta con un archivo activo de historias clínicas, ahí está el instructivo, que es lo que tienen que pedir, y seguidamente la base legal o la norma legal que, digamos, se tiene para
poder evaluar este verificador. Y así ustedes pueden ver, ¿no? Hasta el verificador 4. No quiere decir que solamente sean 4, nada más, no. Hay muchos más que ustedes pueden considerar. Lo que sí es que se le está dando como un ejemplo, por decirlo así, para que ustedes puedan manejar y ver realmente cómo están llevando el proceso de archivamiento de historias clínicas en su establecimiento de salud. Siguiente. Ya. Aquí, si bien es cierto, en la norma técnica se describe y habla mucho en muchos ítems sobre lo que se tiene que hacer. Claro, este proceso es bastante grande, no es pequeño, pero sí es bastante importante lo que he señalado. Todo lo que está aquí está descrito en la norma técnica, pero lo que se considera lo que he considerado como puntos importantes son los que les voy a mencionar. No deja de ser importante lo demás, pero por decir, la historia clínica que circula por las áreas de atención, trámite administrativo, atención del paciente, investigación, docencia, entre otras áreas, deben contar con el registro del nombre de la persona autorizada que solicita la historia clínica, la fecha, hora, los plazos de préstamo, devolución de archivo de la historia clínica, después de concluida la atención o trámite respectivo. Aquí ustedes seguramente han tenido la solicitud de copias de historias clínicas, ¿no? Entonces, eso el área de archivo tiene que tenerlo registrado, tiene que saber a dónde fue y también existe un tiempo que tiene que regresar al archivo de historias clínicas, ¿ya? Entonces, sigamos. La historia clínica y los formatos que integran deben estar completos. En la norma técnica se señala cómo tiene que venir la historia clínica al archivo. O sea, no es que ustedes van a hacer el ordenamiento ahí. No. La historia clínica, digamos, la custodia de la historia clínica en hospitalización y en consulta es del personal de enfermería. Es la persona responsable, luego llega al área de archivo, ¿ya? El personal de archivo de historias clínicas es responsable de dar mantenimiento a las carpetas deterioradas. Como ustedes sabrán, en las visitas que uno se ha tenido a los archivos de las historias clínicas de diferentes establecimientos, pues hemos podido ver que estas historias clínicas están bastante deterioradas por el tiempo, por la humedad, porque de pronto no tenemos las condiciones adecuadas, etcétera, pero eso no significa de que no se debe, digamos, mejorar digamos, la custodia y el expediente, ¿no? Si bien es cierto, pueden decir, bueno, no tengo presupuesto, etcétera. Mientras ustedes no hayan hecho requerimiento a la dirección, porque este es un tema que le compete a la Dirección General del Establecimiento, pues es como que ustedes asumen el riesgo. Entonces es importante que ustedes hagan ese requerimiento de encontrar las carpetas, digamos, en deterioro, etcétera. ¿Ya? Entonces, como le decía, ¿no? El personal de archivo es responsable de dar mantenimiento de las carpetas deterioradas y de mantener su conservación, ¿no? Como puede ser en folders, broches, etiquetas, o recuperar su estado en situaciones de deterioro y de separar los documentos deteriorados por agentes biológicos, de la documentación en buen estado para evitar su contaminación. Con respecto al sistema de información de historias clínicas, se tiene que contar con un sistema informático que nosotros sabemos que los establecimientos de salud cuentan con eso, un control, monitoreo y archivo de historias clínicas con información periódicamente actualizada y acceso a recuperación por el número de identificación única del usuario. Nombre, apellido, código de identificación, de ubicación física de las historias clínicas que cuenten con los siguientes campos de ingreso. Todos estos requisitos se señalan en la norma también de historias clínicas, pues, ¿no? El número de identificación, la organización de archivos, ubicación de la historia clínica en el archivo, historia clínica manuscrita, informatizada o electrónica, áreas de circulación o de préstamo de historias clínicas, control de préstamo, datos de persona que autoriza para el préstamo, resumen de información y registros de medios magnéticos, entre otros. En lo que es custodia y conservación, los funcionarios de las IPRES, en el marco de sus competencias, desarrollan las gestiones necesarias para brindar el archivo de historias clínicas y
órgano administrativo de historias de archivo, de recursos humanos, infraestructura, equipos óptimos para realizar actividades de archivo que garanticen su correcto tratamiento, seguridad y conservación. El responsable de archivo de historias clínicas es responsable de la custodia, preservación y conservación de la historia clínica. Está prohibido guardar las historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o en cualquier otro tipo de archivo personal. Se debe contar con un plan de prevención y atención de siniestros de archivos y del manual de bioseguridad. Si bien es cierto, la norma no te señala específicamente cómo voy a tener un esquema de plan. Es tan como los demás documentos de gestión que son los planes, ¿no? En la cual uno presenta de ocurrir alguna situación en particular. Por decir, yo estoy en Huancavelica, ¿qué podría ocurrir, no? Hay lluvias, puede haber mucha humedad, etcétera, ¿no? De repente en otra región puede ocurrir otro tipo de siniestro. No necesariamente se comporta igual en todas las regiones, ¿ok? Básicamente es eso, es importante que su plan de prevención y atención de siniestros sea único, porque ustedes son una única, o sea, no hay otro hospital que se comporte como ustedes, independientemente de la categoría. Por eso que estos planes deben ser propios, deben ser ajustados a su realidad, a lo que sí podría ocurrir en su región. Después hay otros ítems también, pero a solicitud del usuario o petición de la autoridad judicial o ministerio público se entrega copia autenticada de la totalidad o parte de la historia clínica en un plazo de 5 días hábiles, ¿ya? Esto es importante y también es importante que cuando se solicite, si bien es cierto ustedes no ven eso porque ustedes reciben ya la solicitud, pero es importante que sepan de que las historias clínicas solamente pueden ser solicitadas por los pacientes o por su representante legal, ¿no? Pero asimismo, la autoridad judicial o ministerio público deben tener una previa autorización del paciente, ¿ok? Entonces, no puede venir ninguna otra institución a solicitarla de manera directa y decir, por favor, me da este número de historias clínicas o este número específico de historia clínica. Eso no puede pasar, eso está prohibido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta solicitud tiene que ser con autorización del paciente o de su representante legal, ¿ok? Y tenemos 5 días hábiles para la entrega de la copia de historias clínicas. Ahora, en el numeral 5 se habla del espacio, el equipamiento y condiciones ambientales. Esto me parece bastante importante que lo tengan en consideración. Muchas veces los establecimientos de salud, si bien es cierto, son supervisados por la autoridad sanitaria o las que haga sus veces, hablan del metraje, digamos, en forma obligatoria. La realidad de nuestros hospitales en nuestro país es bastante, por llamarla así, bastante difícil, ¿no? Porque no contamos con áreas como se debería y nos adecuamos a lo que tenemos. Por eso es importante, en esto de aquí yo hago mucha mención, que el área recomendable, hago énfasis en eso, según el volumen de cada archivo activo y pasivo, puede ser de 40 metros cuadrados, 4 metros de fondo por 10 de ancho. Y así, 80 metros cuadrados, 8 de fondo por 10. Estos son, digamos, áreas recomendables. Muchas veces no se va a poder cumplir con eso, pero en tanto nosotros podamos garantizar su custodia, ¿no? Es importante eso. Por eso esto yo hago mucho hincapié en esto, porque esto es referencial, es lo que se recomienda. Pero, como les digo, la realidad de los hospitales es distinta, ¿no? Entonces, de pronto en los hospitales o en los establecimientos de salud que son nuevos, tendrán en consideración todos estos parámetros que sería el recomendable. El uso de estanterías especiales para carpetas de historias clínicas con dimensiones recomendables, también es de 28 centímetros de profundidad y 35 centímetros de alto entre bandeja y bandeja. La estantería no será superior a los 2.20 metros
de alto, dividido en 6 alturas o niveles, distante a 15 centímetros del muro, y deberá estar fijada en los muros o cielos rasos en caso de estos estantes fijos. El área de la custodia del archivamiento, las historias clínicas, deben ser fumigados periódicamente, contar con iluminación y señalización, ventilación adecuada, natural o artificial, el sistema contra incendios, extintores, detecciones de humo y extractores de aire. Si ustedes se dan cuenta, al yo hablar de esta conservación, les estaba hablando anteriormente del plan que uno tiene que elaborar ante siniestros que puedan ocurrir, ¿cierto? ¿Puede pasar un incendio? Sí puede pasar. ¿Tuvimos un plan? Sí. Entonces nosotros garantizamos, digamos, tratamos de minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, otra cosa más es las condiciones ambientales en 15 grados a 21 grados y una humedad relativa de entre 45 y 65%, empleando un sistema de aire acondicionado. Antes le hice mención sobre el tema de la ventilación, ¿no? Puede ser natural o artificial. No necesariamente se debe contar con un aire acondicionado porque a veces no se cuenta con este equipo, ¿no?